Los diagramas de interacción son una forma de representación de la carga axial máxima y el momento flector máximo que puede soportar una columna para distintos valores de C. Es un método en el cual se tabulan valores de C desde esta distancia D' hasta la distancia D. C va a variar en un rango de valores entre estos dos puntos, entre el acero superior y el acero inferior para el caso de columnas doblemente reforzadas. Este valor de C, si se mira en un diagrama de deformación unitaria, es el punto en el cual no se presentan deformaciones unitarias y el punto en el cual termina el bloque de fuerza-compresión del concreto en su distribución real. Sin embargo, como simplificación, no se toma toda esta distancia D en el rectángulo equivalente de Whitney, sino que se toma la distancia A, que es la distancia C multiplicada por el coeficiente beta 1, que más adelante voy a explicar, depende de la resistencia cilíndrica a la compresión del concreto. En estos diagramas de la derecha estoy representando esfuerzos y en este diagrama de la izquierda deformaciones unitarias. La ecuación general que permite calcular la carga nominal que soporta una columna es la suma de las compresiones menos la tracción. En este caso, compresión que produce el concreto, compresión que produce el refuerzo de acero a compresión, menos la fuerza de tracción que está produciendo el acero de tracción. Como estos son esfuerzos, para representarlo como fuerzas hay que multiplicarlo por sus respectivas áreas, ya que la definición de esfuerzo es carga sobre área. Despejando la carga se tendría que es esfuerzo por área. ¿Y qué área? Pues el área correspondiente a cada uno de los materiales. Esta altura de este rectángulo es de 0.85 F'C, equivale a un esfuerzo, y para multiplicarse por el área debe ser el área que tiene la zona de compresión si se mira aquí de frente la cara de la columna, que sería el valor de A multiplicado por el valor de la base, BW. Para el esfuerzo de compresión del acero, este esfuerzo se debe multiplicar por el área de compresión del acero, por su respectiva área. Y de forma similar ocurre con el refuerzo a tracción. El área del refuerzo a tracción se multiplica por el esfuerzo que se está produciendo a tracción. Este valor de A lo represento como beta 1 por C, y ahora voy a explicar cómo calcular estos valores de F'S y Fs para el acero de compresión y el acero de tracción. La distribución real de esfuerzos y deformaciones unitarias es aproximadamente algo como lo que se muestra en este gráfico. Inicialmente, cuando empiezan las deformaciones, el acero trabaja en un rango elástico lineal. Posteriormente alcanza una deformación unitaria última y una resistencia última Fu, y en el punto final de la curva es que se presenta su rotura. La N de SR10 permite la simplificación como una zona lineal elástica, y a la zona inelástica la toma como un valor constante de Fy. Se van a ignorar los esfuerzos por encima de Fy, y todo lo que esté en deformaciones unitarias más allá de la deformación unitaria de fluencia va a tener este valor. Resumido en ecuaciones, para el acero de tracción, si la deformación unitaria del acero de tracción es mayor a 0.002, que es esta deformación unitaria de fluencia del acero, este valor de Fs del esfuerzo del acero a tracción se toma como Fy. Para esto habría que entrar a determinar con ecuaciones cuál es el valor de la deformación unitaria del acero a tracción. Y si este valor de deformación unitaria del acero a tracción es menor que 0.002, si se encuentra en la zona elástica, Fs va a valer la deformación unitaria que tenga ese acero
multiplicada por el módulo de elasticidad del acero, que son 200 gigapascales. Ecuaciones similares se aplican para el refuerzo a compresión. Si ese refuerzo a compresión, su deformación unitaria se encuentra por encima de la deformación unitaria de fluencia, el valor de F'S va a tomarse como Fy. Y si se encuentra por debajo, si se está trabajando en el rango lineal, ese valor de F'S va a ser el módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales, por la deformación unitaria que tenga ese refuerzo de acero a compresión. Ahora, para este valor de beta 1, este coeficiente depende de la resistencia cilíndrica a la compresión y se calcula de esta forma. Para concretos con F'C entre 17 y 28 megapascales, beta 1 vale 0.85. Para concretos con F'C de 56 megapascales o más, beta 1 vale 0.65. Y para valores intermedios entre 28 y 56 megapascales, beta 1 varía de forma lineal entre 0.85 y 0.65 con esta ecuación, donde se reemplaza el valor de F'C para su cálculo. De esta manera se puede hacer una simplificación si se va a trabajar con concretos que tienen F'C de 28 megapascales o menos, reemplazando directamente el valor de beta 1 como 0.85. De esta manera quedaría 0.85 por 0.85 representado como 0.7225 por F'C y el resto de la operación, donde lo único que cambia es haberse reemplazado beta 1. Una condición especial de las deformaciones unitarias ocurre cuando la deformación unitaria del concreto es su máxima permitida, que para la NSR10 está definida como 0.003, y al mismo tiempo el acero de tracción se encuentra en su deformación unitaria de fluencia, que está definida también por la NSR10 como 0.002. Cuando esta condición ocurre, se denomina que se está presentando una falla balanceada. Luego de hacer una relación de triángulos, se obtiene de que el valor de CB, que es el C en el cual se produce la falla balanceada, se calcula con estas ecuaciones, y si se reemplazan los valores de la deformación unitaria máxima del concreto y la deformación unitaria de fluencia del acero, se obtiene que CB, el C balanceado, es de 0.6D. De todas formas, voy a incluir en las ecuaciones de cálculo de carga axial y de momento AC representado como C sub B. Como en esta condición la deformación unitaria del acero de tracción es de 0.002 o más, mayor o igual a 0.002, Fs se puede tomar como Fy. Mientras que para el valor del acero de compresión habría que determinar cuál es ese valor de deformación unitaria. Eso se hace con esta ecuación. Se reemplazan los valores, se determina si esa deformación unitaria del acero es mayor o igual a 0.002 o si está por debajo, para poder calcular el valor del esfuerzo del acero a compresión. La fórmula de carga axial quedaría de esta manera: P balanceada, carga axial balanceada, y para el momento se calculan momentos respecto al acero de tracción, fuerza por distancia, razón por la cual no aparecen aquí términos del acero a tracción. Una vez que se haya calculado la carga axial y el momento, se pasa a determinar la excentricidad. La excentricidad se calcula como el momento sobre la carga axial. Para este caso de la falla balanceada es el momento balanceado sobre P balanceado. Como este momento estaba calculado respecto al acero de tracción, ahora es necesario expresar esos momentos respecto al centroide plástico. Para esto, a la excentricidad que se había calculado anteriormente, se le resta D menos D' sobre 2. Y con este valor de excentricidad respecto al centroide plástico se calcula
el momento respecto al centroide plástico representado con este asterisco, que va a ser la carga axial que se había calculado multiplicada por esta excentricidad respecto al centroide plástico. Otro caso que ocurre es la falla de tracción. Una vez que ya se están variando los valores de C, cuando se tiene valores de C menores que C sub B, si se mira acá en el diagrama, C está por encima de C sub B, que está marcada en color vino tinto, la deformación unitaria del acero a tracción está más allá de la deformación unitaria de fluencia, más allá de 0.002, y la deformación unitaria del acero a compresión es menor que la que estaba en la falla balanceada. En este caso, nuevamente, se determina la deformación unitaria de los aceros. En el caso anterior se sabía que era la deformación unitaria del acero a tracción de 0.002. Para este caso es necesario calcularla con esta ecuación. Y de igual manera se calcula la deformación unitaria del acero a compresión para saber si el acero se encuentra en fluencia o no, y poder así calcular el valor de F'S. Las ecuaciones de la falla de tracción son: para carga axial nominal, como se sabe que el acero a tracción está fluyendo, está su deformación unitaria por encima de 0.002, se reemplaza por el valor de Fy. Y para F'S hay que determinar primero cuál sería la deformación unitaria del acero a compresión para saber si está fluyendo o no. Y en el momento nominal se calcula ahora incluyendo el valor de C, el C que se está tabulando, y no el C balanceado como se había calculado anteriormente. Esta vez es con el valor de C que se esté tabulando. Se repite el procedimiento para el cálculo de la excentricidad y la excentricidad respecto al centroide plástico. Solo que esta vez no se divide momento balanceado sobre carga balanceada, sino momento nominal entre carga nominal. Nuevamente se calcula excentricidad respecto al centroide plástico, y este valor que se obtenga se multiplica por la carga axial nominal para obtener el momento respecto al centroide plástico nominal. Y un último caso ocurre cuando C es mayor a C sub B. Aquí lo tenemos. El valor de C, si se observa acá el diagrama de deformación unitaria, está por debajo del C balanceado, que está en color vino tinto. Ahora, la deformación unitaria del acero a tracción es menor que la deformación unitaria de fluencia de 0.002 que se encuentra en esta parte. Ahora, definitivamente hay que entrar a calcular cuál es la deformación unitaria que tiene ese acero a tracción para saber el valor de Fs. Ya no se puede reemplazar por Fy, sino que hay que determinarlo de esta manera. Y para el acero a compresión también se determina si se encuentra en fluencia o no a través de esta ecuación. Las ecuaciones quedan muy similares a las anteriores, solo que en esta ocasión hay que determinar F'S y Fs. Y nuevamente se repite el proceso de cálculo de excentricidad y excentricidad respecto al centroide plástico. Para terminar, todo lo que he presentado hasta aquí son cargas nominales y momentos nominales. Pero la NSR10 exige, por razones de seguridad, la reducción de la resistencia a través de la multiplicación de un coeficiente phi. Este coeficiente de reducción de resistencia varía si es para columnas que tienen refuerzo en espiral, columnas circulares, o para otras columnas que son columnas cuadradas, columnas rectangulares, por ejemplo. Si el acero a tracción, si la deformación unitaria del acero a tracción, que lo vemos en estos diagramas, es de 0.002 o está por debajo de ese valor, el valor de phi vale 0.65. Si la deformación unitaria del acero a tracción es de 0.005 o más, el valor de phi es de 0.9. Y si la deformación unitaria del acero a tracción
está entre 0.002 y 0.005, varía linealmente entre estos dos valores entre 0.65 y 0.9 utilizando esta ecuación, una ecuación lineal. Está representado aquí como epsilon sub t, porque esta es la deformación unitaria de la última capa de refuerzo. Si por ejemplo acá no hubiera una capa, si no hubiera 3, la deformación unitaria que se está considerando es la de la última capa. Pero para este caso, que es doblemente reforzado, donde solamente se tiene una capa a tracción, este valor de epsilon sub t va a coincidir con el valor de epsilon sub s. Así que primero se calcula los momentos nominales y cargas nominales, posteriormente se calcula el valor de phi teniendo en cuenta la deformación unitaria que tenga la cero a tracción, y con estos valores se calculan PU y MU, que son las cargas nominales multiplicadas por phi y los momentos nominales multiplicados por phi. Para el diagrama de interacción lo que se va a representar son los momentos respecto al centroide plástico, tanto momentos nominales como momentos afectados por la reducción de phi, y cargas axiales que están nominales y también afectadas por el valor de phi. Para la elaboración del diagrama se varían los valores de C, tomando desde D' hasta D en este rango de valores, y se va a graficar en el eje X los valores de momento nominal y en el eje Y los valores de carga nominal. Esto va a producir un diagrama de interacción nominal. Y cuando ya se grafica en X phi mn y phi por la carga nominal, se va a tener un diagrama de interacción resistente. Ahora voy a presentar este ejemplo. Voy a presentar este ejemplo de elaboración de un diagrama de interacción tanto nominal como resistente para esta columna que tiene dos capas de refuerzo, una en su parte superior, otra en su parte inferior, que el área de cero a compresión es aproximadamente 6 centímetros cuadrados y el área de cero a tracción es simétrica, tiene el mismo valor. Es rectangular con una base de 30 centímetros, una altura de 40 centímetros, un recubrimiento, la distancia desde la cara externa hasta el centro del refuerzo de 5 centímetros, tanto en la parte superior como en la parte inferior, resistencia cilíndrica a la compresión del concreto de 21 megapascales y esfuerzo de fluencia del acero de 420 megapascales, además de que también se considera un módulo de elasticidad de 200 gigapascales para el acero. Lo siguiente que voy a hacer es pasar estos datos a una hoja de cálculo en Excel.